Perfecto. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Castor Sin Filtro. Para quienes no me conocen, soy Roberto Choel, soy el moderador de este espacio. El tema de hoy es humanos sintéticos, inteligencia artificial para ensayar, corregir y mejorar en ciclos de entrega continua. Antes de iniciar, quiero pedirles que nos compartan por el chat las referencias de contenido que sientan que pueden ser de utilidad para las personas que lean después el artículo, que vean este video, para que puedan entender mejor el tema o algo, digamos, un tema cercano que ayude a ahondar sobre esto. Entonces, si tienen, no sé, un podcast, un artículo, una película, un documental, lo que sea que sientan que puede ser de ayuda para entender más sobre el tema, nos lo comparten por favor en el chat y lo estaremos incluyendo en el artículo y en el video. Queremos saludar a todas las personas que nos acompañan en el live de YouTube, invitarlas a que nos compartan sus dudas y apreciaciones por el chat. Trataremos en la medida de lo posible de incluir en esta conversación. Por favor, Camilo, nos traes lo que suceda en la conversación en YouTube a este foro. Recordarles que este espacio es posible gracias a Castor. Somos una empresa que conecta tu estrategia con la tecnología. Te acompañamos con servicios de desarrollo de software, experiencias digitales y consultoría de acompañamiento en agilidad, service design y evolución digital. Algunas invitaciones. Queremos invitarles a que propongan nuevos temas para Castor Sin Filtro en este chat. Los estaremos incluyendo en futuras votaciones, a que se suscriban a Castor Comunidad para participar en eventos como este, recibir contenido de calidad y conectarte con una red de profesionales apasionados por la agilidad, el desarrollo de productos digitales y la evolución digital. Les voy a compartir el vínculo para la inscripción en Castor Comunidad y también les invitamos a que nos conozcan más en nuestra página, redes, para descarga de contenidos gratuitos. Les voy a compartir nuestro Linktree. Entonces, denme un segundo, yo vengo por acá, les comparto Castor Comunidad y les comparto nuestro Linktree, que ahí pueden encontrar todos los vínculos para acceder a más información sobre Castor y sobre contenidos que compartimos. Quiero recordarles que pueden acceder a estas grabaciones de Castor Sin Filtro en nuestro canal de YouTube y a un artículo relativo a cada sesión en nuestro blog. Les compartimos los links de nuestro canal y de nuestro blog. Y también recordarles que al final de cada sesión, si sentimos que es posible explorar más el tema, podemos pedir continuarlo en la siguiente sesión. Eso será en la votación. Tenemos una serie de acuerdos. Les voy a compartir los acuerdos. Los voy a dejar voy a presentarlos mientras vamos definiendo el alcance del tema. Un poquitico como para entrar en contexto del tema, y se los recuerdo y se los pongo en el chat para que lo tengamos ahí a la mano: humanos sintéticos, inteligencia artificial para ensayar, corregir y mejorar ciclos de entrega continua. Pues el tema de humanos sintéticos es muy amplio. Habíamos mencionado nada más como el titular en una conversación pasada que tuvimos, porque estaba en un informe de Globan. Voy a compartírselos y les voy a compartir el vínculo. Esa que era una de las tendencias para este año de humanos sintéticos. Hay un reporte que pueden descargar, hay otras tendencias ahí también muy interesantes. Es 5 tendencias que estarán dándole forma al 2025 y más allá: la computación cuántica, los agentes de inteligencia artificial, los agentes y sistemas de inteligencia artificial, robóticos, humanos sintéticos y experiencias invisibles. Entonces hay uno que es de humanos sintéticos. Digamos que esto abarca una gran cantidad de cosas, básicamente crear humanos que nos permitan tener una interacción con ellos, pero acá lo traemos a un ejemplo muy específico del mundo en el que estamos sumergidos, y es, venga, cómo nos pueden ayudar esos humanos sintéticos para nuestros procesos de construcción de productos digitales, o pues sí, en general, en temas de agilidad o en temas más técnicos de construcción de productos digitales, para probar experiencias y todo este tema. Entonces, ¿qué les parece si empezamos estos 5 minutitos a definir el alcance? ¿Qué les gustaría conversar el día de hoy? Y un segundo, adelante, Juan.
Adelante, Juan. Estamos viendo tu pantalla, Rob, no sé si... Sí, quiero compartirles esto como mientras vamos definiendo alcance, como para no repetir lo de los acuerdos y no repetir las invitaciones, sino que es algo que ya conocemos mucho quienes estamos aquí, pero para no perderlo tampoco de vista. ¿Listo? Vale. No te escuchamos, Juan. ¿Cómo estás? Bien. Pipe, dale tú primero, porfa. Dale tú primero, Pipe, porfa. Ok. No, quería precisamente, uno de los puntos es por qué llegamos acá, o sea, como cuál es el dolor, qué es lo que motiva que estemos hoy en día hablando de usuarios o humanos sintéticos. Creo que es uno de los puntos relevantes y pues a partir de ahí, pues cómo funciona esa solución a esos dolores, ¿sí? Sigo yo. Vean, me ha tocado andar mucho últimamente por Latinoamérica y me ha tocado estrellarme, hablar mucho de gente que está muy triste y muy preocupada de qué está pasando con el desarrollo de software y con la agilidad. Y yo cada vez veo más importante dos temas que no cambian y no creo que cambien, ni en el futuro próximo ni dentro de mucho rato. Uno, los que la gente no tiene, mucha gente, incluyendo nosotros, no sabemos en realidad qué es lo que hay que hacer. O sea, en realidad, muchas veces se define el problema incorrecto y el reto incorrecto y las acciones incorrectas. Muchas, pero muchas, 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 muchas veces. Eso no cambia cuando Dios desde hace 40 años y no creo que cambie en los próximos 40, o sea, por no decir siglos. Y el otro es los que definen y que saben no tienen tiempo. No tienen tiempo. Saben, pero no tengo tiempo. Pero vení que, no, yo te puedo dedicar 30 minutos a la semana. No, es que te necesito, es que la agilidad dice que el product owner, el 50, no tengo tiempo. Entonces, para mí, y la otra cosa es que no se conectan puntos, sino que cada quien ve como su silo, pero resulta que un software y esto lo hablé con el de Ten Pines, un software es un modelo que intenta reflejar la realidad, pero la gente ve el silo y no el sistema completo. Entonces yo tengo como la ilusión de que los usuarios sintéticos nos ayuden a ayudar a paliar un poquito esas tres cosas. Uno, ¿qué es lo que de verdad tiene sentido hacer? Dos, ¿cómo le meto a eso un montón de conocimiento para que me ayude a tener, a tener ahí un poquito de lo que el usuario, el product owner o como sea, no tiene el tiempo? Y tres, cómo eso me ayuda a conectar puntos ciegos y a pegarlo al sistema. Me parece fantástico, fantástico. O sea, este tema me parece apasionante. Me parece que hay mucho por hacer. Yo quisiera que nos tiráramos por ahí, pero de pronto yo estoy errado. Pues de pronto ajustémoslo, no sé. Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar al alcance? Yo quisiera hacer un Adelante, comentario. Mateus. Sí, que mientras buscaba la manito, preferí quitar el micrófono. No, solamente hacer un comentario sobre el título. Yo quisiera que la palabra humanos sintéticos no hubiese sido el título principal, más bien agentes sintéticos o algo así, porque ya de entrada estamos creando un humo alrededor del tema y creamos una expectativa que no es tan cierta. Solamente lo que estamos hoy trabajando es buscar agentes sintéticos, organismos sintéticos, usuarios sintéticos. Vale, pero la palabra humano me crea ya de entrada Juan, yo estoy de acuerdo contigo, pero así lo llaman. Expectativa. Juan, yo estoy de acuerdo contigo, pero así lo llaman. Pero hay cosas que hacen de manera sintética que no tienen que ser necesariamente un humano. Es que la palabra humano tiene un peso significativo. Y dos, sí quisiera que dentro de la argumentación de hoy cobijáramos un tema que es la parte ética. De los últimos 8 días he estado revisando varios videos y más. Ahora le voy a poner un tema de los premios Nobel sobre la gran preocupación que existe del tema ético en este cuento. Y creo que de pronto no le hemos puesto cuidado. Hay que darle como esa importancia. Era mi comentario, muchachos. Perfecto. Juan, adelante, Felipe. Quiero hacer una aclaración con eso, Juan, y es precisamente es que lo que llamamos inteligencia artificial es la imagen y semejanza de los humanos. O sea, nosotros, como hemos hablado en otras sesiones, pues tenemos el sesgo de ser humano, porque no somos capaces de pensar como un orangután o un tiburón. Entonces, lo que nosotros hacemos con la inteligencia artificial, lo que hace es funcionar como un ser humano, pensar como un ser humano.
que en algún punto seguramente llegará a incluso ser otra cosa, que no sea ser humano, y nos metemos un poquito en la filosofía, pero básicamente piensa como un ser humano. Entonces creo que no es muy alejado de decir humano sintético cuando esto básicamente está hecho para pensar humanos, ¿sí? O muchos humanos, o mejor dicho, tener el conocimiento humano por lo menos, ¿sí? Buenísimo, Pipe. Adelante, Henry. ¿Henry ya quiere entrar a darle candela o hace parte del alcance de su aporte? No, debo no darle candela a esta vaina. Henry siempre viene con candela, pero entonces dame un segundito, Henry, que yo quisiera Vale. antes aportar unos temas. Pipe nos propone el por qué. Juan Andrés también nos habla de por qué son importantes, ¿cierto? Y lanza como dos líneas. Una de no definimos bien el problema y en eso gran parte pues está con lo de conectar con los puntos ciegos, de saber que hay cosas que nos quedan fuera del análisis y que estos humanos nos pueden ayudar a entender. Y lo otro, que los tomadores de decisiones no tienen tiempo, entonces esto nos podría ayudar a emular a un PO o a emular a un usuario para poder avanzar al ritmo que está exigiendo también el desarrollo y la creación de productos digitales hoy en día, ¿cierto? Cuando Dios nos habla de un tema ético, me parece vital, pero también siento que se nos podría ir toda la sesión hablando de la ética. ¿Qué les parece si lo dejamos a una parte de la conversación y después pasamos también a ver como la potencia, que es como la conversación que nos proponen Juan y Felipe, el por qué y para qué, en qué nos sirven, ¿cierto? Y yo le sumaría una pequeña introducción, no sé si alguien se anima a decirnos qué son los humanos sintéticos, como para, digamos, hacer esa aclaración también, porque creo no son agentes, ¿cierto? Operan de otra manera, ¿cierto? Entonces, o por lo menos es lo que yo entiendo y me corrigen si estoy equivocado. Entonces, ¿qué les parece si partimos de esa definición? Después podemos hablar del por qué y del para qué y dejamos, no sé, los últimos 7, 10 minutos para conversar sobre esas, digamos, porque no las vamos a alcanzar a resolver hoy en todo caso. Yo creo que las enunciaremos y cuáles son esas dudas que se plantean, o más bien que nos plantea este tema. Juan Andrés, adelante. Sí, Yo le pediría a Pipe y a Edwin, si es que Edwin está conectado en el horario que está, que nos, como que estamos avanzados sobre eso, como que nos cuenten de la experiencia brevemente. Y si otro ha avanzado sobre eso ya en piso, ya ha hecho, no lee un artículo, sino que se ha metido en consola, que nos cuente también, ¿cierto? ¿Les parece? perfecto. Sí, Pipe. adelante. Bueno, pues, a ver, humano sintético, digamos, tiene un contexto muy grande, como decía Rob, y seguramente funcionan muchos contextos. Eh, Quisiera como que lo metiéramos o lo lleváramos hacia un usuario sintético, ¿cierto? Para acotarlo un poquito. Y qué es la experiencia que nosotros tenemos en cuanto a hoy en día, y aquí un poquito como en el problema, como en el dolor y por qué llegamos a eso. Cada vez estamos entregando software y productos en general de cualquier tipo más rápido por, por la inteligencia artificial o por lo que sea. Y mientras antes eran meses o años, ahora son en el peor de los casos semanas, ¿cierto? Eso hace que sea cada vez más difícil que los usuarios puedan validar lo que está saliendo. Físicamente, un humano ahí validando, y que validemos si eso sí es lo que necesita y validemos, hagamos pruebas en el mercado y miremos qué prefieren, si X o Y. Entonces cada vez hay más velocidad y el ser humano siempre va a buscar eficiencia y nunca le va a hacer feo a la velocidad. Y es que buscar cómo, con velocidad, terminamos haciendo los procesos que esperábamos, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene, bueno, entonces, si nosotros caracterizamos unos usuarios y de alguna forma tenemos y entrenamos una inteligencia artificial para que sea un usuario con ciertas características, que cierto grupo poblacional, y que cada vez le entreguemos más información de cómo se comporta esa población, en muchos casos no será lo mismo, pero nos ayuda a tener esa velocidad que se busca, ¿cierto?
porque nunca podemos tenerlo todo, no podemos tener la velocidad buscada y a la vez validar todos los productos perfectamente con 300 personas, no da a la velocidad que se necesita, pero sí ir validando cosas y eventualmente tener esquemas de validar con seres humanos, que no sé si eso durará toda la vida o también en algún punto dejará de ser así. Entonces, como a grandes rasgos, ese es como el gran problema y la solución planteada, ¿sí? Gracias, Pipe. Yo siento que ahí nos dice como una respuesta como un poco del por qué, el para qué. No sé si alguien quiere completarnos como con una pequeña definición que es eso. Y otro tema, Pipe, nos propones que sea solamente de los usuarios sintéticos, digamos que era algo que nos proponía Juan de Dios también. Y creo que, digamos, o por lo menos como veo lo que enuncia Juan Andrés, va también dirigido a un product owner sintético, por ejemplo, ¿cierto? Entonces no solamente usuarios, sino cómo nos puede servir en esa otra arista. También tener en cuenta que, por ejemplo, esto en mercadeo también funciona, ya tenemos modelos o influencers sintéticos, ¿cierto? Y funcionan otra gran cantidad de áreas, pero sí me parece bien que lo acotemos dentro del universo en el que nosotros trabajamos, que es digamos, el universo de TI, ¿cierto? Entonces, no sé si les parece que también incluyamos a PO y si alguien se anima a darnos esa definición, mientras tanto, adelante, gente. Bueno, yo cuando vi esta cuestión de humanos sintéticos, pues pucha, como dice Juan, pues queda un poquito como generalista, habría que acotar, pero a la larga, pues hablar de humanos sintéticos, o bien nos referimos a algo sintético, que bien podría ser un agente de inteligencia artificial o cosas por el estilo, o humano, o ambas cosas al tiempo. Entonces, para no enloquecerme mucho, entonces acudí a Manus, que es la dichosa vieja china, que me parece excelente, muy buenísima, me parece mejor que DeepSeek inclusive. Y le pregunté, hay 4 teorías sobre los dichosos humanos sintéticos. Entonces, pues me complicó un poco más porque me dice, mire, Chino, le voy a dar la teoría 1, la convergencia biotecnológica digital. Y me da una muy buena teoría. La segunda teoría es transferencia de conciencia y emergencia de identidades híbridas. Ya imagínense lo complicado que va. Teoría 3, la evolución dirigida y automodificación consciente. Y la teoría 4, la emergencia de conciencia colectiva distribuida. Y ahorita les paso esto, voy a tratar de ver cómo lo bajo y se los publico ahí, pero me pareció bien interesante cuando le pregunté sobre las teorías. En el fondo, ¿qué es? En el fondo es que uno, como humano, busca que la tecnología también actúe como humano y nos ayude como un humano. O sea, que no sintamos que hay algo como que está plenamente frío, técnico, sino que también tenga ciertas características de humano, sabiendo que es algo sintético. Entonces, ahí es donde empieza a complicarse un poco, porque ya muchos de ustedes han dicho, no, pero más bien acotemos, ¿para qué? No, queremos que sea un product owner, un usuario. No, yo creo que a la larga para todo vale lo mismo, humano sintético en un lado, humano sintético en otro lado, entonces ahí es donde nos debemos entrar. Y para mí, ese humano sintético es algo que es híbrido entre la tecnología y la parte humana. ¿Y qué es la parte humana? Cierta intuición, razonamiento, etcétera. Perfecto, Henry. Digamos que el llamado era un poco más como para ver las potencias de esto en la industria en la que trabajamos, ¿cierto? Pero está bien en la reflexión ética. ¿Qué les parece? Yo creo que ya tenemos esa definición. ¿Qué les parece si entonces empezamos a hablar del por qué y para qué, que sería como el grueso de esta conversación, y dejamos los últimos 7 minuticos para hablar, digamos, de esos temas éticos? Si les parece bien, aunque sé que van a empezar a darse pata y puño pronto. Adelante, Juan Andrés. Le cedo el puesto a Edwin. Es que estaba pensando aquí, escuchándolos y llevándola a la realidad. ¿Y por qué nosotros comenzamos por ese término? Pipe lo dijo, tenemos tanta velocidad en producir cosas y tan baja en asegurar que sí sirvan, que nos preguntamos cómo podríamos hacer eso. Y lo que hicimos, gracias a los modelos de inteligencia artificial, es crear personas virtuales, entre comillas, gigantescas, que actúen como esos posibles usuarios que se van a enfrentar a esas posibles necesidades y que nos respondan, usted con ese concepto de esa persona, con ese usuario virtual, ¿cómo se vería frente a esta solución? ¿Qué problemas se enfrentaría? ¿Cómo se sentiría? Entonces estamos tratando de simular sentimientos que las inteligencias no tienen a través de unas definiciones de características de personas o de necesidades de esas personas para poder evaluar si lo que estamos haciendo les va a servir a las personas reales.
nos falta mucho, estamos empezando, estamos en un camino corto, apenas estamos empezando el camino, pero creo que hacia allá no va a reemplazar a los humanos. Lo que va a hacer es ayudar a centrarnos, a entregarle mejores cosas a los humanos que sí las van a necesitar. Y apoyar a esas personas que hacen normalmente este trabajo, que les quedan incompletos porque no pueden ver todos los caminos. Buenísimo, Edwin, muchísimas gracias. Yo creo que ahí haces una super definición, digamos, del usuario sintético. Quedarían esas otras, o si queremos tener en cuenta otras, como nos propone Henry, adelante. Adelante, Juan Andrés. Yo quisiera como que ahondáramos más y aterrizáramos eso en la práctica. Bueno, y entonces quisiera que por ejemplo, para José Luis diga, bueno, y esta vaina, y esto, man, listo, muy lindo la teoría, pero en la realidad, ¿qué hacen? ¿Cierto? Yo lo llevo como al símil de los digital twins, que eso se usa muchísimo en la industria cementera se utiliza muchísimo, y ellos son capaces de coger una planta cementera, tener el digital twin, y que en ese digital twin mover variables y palancas a ver cómo se optimiza, y eso, por ejemplo, Cementos Argos ya lo viene haciendo, la gente ya ha ahorrado un montón de plata. Yo lo veo así en los product owners, ¿cierto? En los product owners lo veo, uno llega ahí, entrena el digital twin, le pone mucho conocimiento de la empresa, muchos documentos, audios, videos, inclusive las mismas definiciones del product owner, y eso es yo lo que creo, y a él le pregunto más a Felipe y a Edwin, que han bajado a piso, con todo eso que se le pone, bueno, ven, ayúdame a refinar este backlog, ¿qué historia me falta que no he visto para acercarme más a los objetivos? ¿Cómo esto podría modelarlo para que se me mueva este indicador o este KPI? Por ahí es el asunto, Pipe, y todos los que sepan, Edwin y todos los que sepan, o por ahí no es. Ese es en el caso, Juan, de los POs, ¿no? Sí, estamos en conflicto a PO, estamos, la conversación, para que le quede para que a la gente le quede cosas para llevarse. Sí, digamos, yo siento que Pipe y Edwin nos han hablado más de usuarios sintéticos, que es en esa etapa última de la creación de productos digitales, en la que ya tenemos un prototipo y vamos donde un humano, antes íbamos donde un humano de carne y hueso y le decíamos, prueba esto, haz esta tarea, cómo harías tal cosa, y probábamos y tomábamos nota de qué funcionaba y qué no, ¿cierto? Ahora, digamos, lo que hacemos es entregarle estos prototipos y proponerle esas tareas a un humano sintético para que nos diga dónde tenemos puntos débiles en esto. Y decir algo ahí, no es que reemplace, digamos que es un apoyo. Lo que pasa es que llegar a lo que Pipe lo decía ahora, llegar donde, si ahora estamos entregando y saliendo producción cada vez más rápido, eso va a llegar a nivel de día, ¿cierto? O de horas. Entonces no podemos ir, el cuello de botella se convertiría en conseguir usuarios, en hacer pruebas. Entonces esto lo que nos permite es hacer ese tránsito más rápido. Y digo que no lo reemplaza porque puede haber un momento en donde nos acerquemos a humanos reales cada determinado tiempo y ahí sí captemos información de primera mano, ¿cierto? Pero en esas entregas rápidas y continuas, creo que esto toma mucho valor porque nos ayuda a darnos cuenta de los puntos ciegos que tengamos en nuestros productos digitales. Adelante, Felipe. Permiso para meter ahí como una cuñita para Pipe, para que ahonde más en todo lo que va a decir, muy brevemente. O sea que se me acaba de ocurrir, perdón que se me ocurrió aquí en vivo, en directo, pero lo quiero compartir. Uno podría tener varios arquetipos de usuario sintético, como protousuarios de personas, varios arquetipos a la vez, y podría tener también un product owner sintético y que entre ellos conversaran y se quedaran hablando ahí 400 horas y me trajeran un backlog refinado o unos hallazgos. Wow. Chévere. Pero ahí creo que estás combinando cosas y por eso quiero como aclarar algunos conceptos que el problema real que ahora de pronto planteé mal el problema no es ni siquiera que los usuarios no tengan tiempo para validar, es que el producto, normalmente cuando sobre todo productos de software, no tengo aquí la cifra exacta, pero la pueden buscar muy fácil en internet. Cerca del 90% del software no se utiliza nunca, ¿sí? De todo el software que se genere, sea como sea que se haga. El 40, estadísticamente es el 40. Bueno, no nos quedemos ahí, sé que es mucho más, pero lo importante es que hay un montón de software que no se usa independientemente del método como se construya, porque en algún momento la agilidad pretendía acabar con eso y no pudo.
no va en que si se hace con un método de gestión o de otro, va en que en general no le preguntamos a los usuarios qué necesitan, ¿sí? Y es ahí a lo que nos referimos con pruebas, porque también podemos confundir pruebas con las pruebas funcionales que hace un tester de software. No nos estamos refiriendo a esas pruebas, que esas también, digamos, se pueden apoyar en inteligencia artificial. Roberto y yo lo que hemos hablado aquí es de pruebas de usabilidad, de cuando, no sé si ese sea el ejemplo mejor y me corrige Roberto, pero cuando de pronto en un producto que no sea de software y le preguntan a la gente y le ponen a tomar una gaseosa o la otra y le dicen cuál le gustó más, cuál le pareció con menos azúcar, con más azúcar. No sé si eso sea lo mismo, pero eso es como una prueba de usabilidad para ellos ver pues cuál producto puede funcionar mejor, ¿cierto? Cómo se puede aproximar el cliente y qué edades la tomarían. Y en fin, en software, pues digamos que lo tengo mucho más cerca, pues es ver, como decía Roberto, en los prototipos que se tienen, por dónde entrar a los usuarios, por dónde hay más fricción, que no entienden, dependiendo de la edad, si de pronto en ciertas edades ya no ven la letra bien o son muchos campos o en fin. Eso es lo que muchas veces falta, tradicionalmente eso falta, entonces el punto aquí es que al día de hoy ya no lo estamos haciendo. Entonces, eh, es el típico, la típica cosa que yo digo es que se la está poniendo muy fácil en la inteligencia artificial porque ya hoy lo estamos haciendo mal. Entonces, de aquí para allá lo que podamos hacer es maravilloso. Ya hoy, si estamos de buenas, hacemos 3 veces al año pues unas pruebas de usabilidad porque la gente no tiene tiempo o no sabe que lo tiene que hacer. Si tenemos esto automatizado y si lo tenemos con la inteligencia artificial, no le tenemos que preguntar a nadie básicamente ni pedirle permiso a nadie y cualquier cosa es ganancia. Y si subimos ese porcentaje, sea el que sea, de usabilidad, un 2-3% ya eso es ganancia. Entonces, ese es el punto, ¿sí? Sí, de acuerdo, Pipe, y como para complementarles, le pido disculpa a Edwin. Hay como dos tipos de pruebas para los diseños, ¿cierto? Una es una prueba de apariencia, ¿cierto? ¿Qué tanto le puede gustar o no una aplicación o un producto digital a un usuario? Pero la más importante es la que menciona Pipe y es la de usabilidad. Entonces, pongamos el caso que están creando Spotify, ¿cierto? Y tenemos ese prototipo de cómo sería Spotify. Y le ponemos a un usuario, tradicionalmente le ponemos a un usuario real, y es muy cierto lo que dice Pipe, la mayoría de las empresas se quieren tragar esta etapa. Es más, se tragan la etapa de conocer a los usuarios y de saber quiénes son, que ahorita quisiera decir otra cosa al respecto. Y le diríamos, digamos que ya conociendo quién es ese usuario, lo entrevistamos y le decimos, por favor, crea una nueva lista en Spotify. Y vemos si ese usuario es capaz de crear una nueva lista. Listo, después de crear esa nueva lista, agrega una canción a esa lista, ¿cierto? Y vemos cómo es su proceso y vemos cómo se enfrenta a esa tarea y si en realidad es capaz de hacerla o no, y si es capaz de hacerla, qué tan fácil la hace y qué no, y a partir de eso hacemos una modificación en el prototipo y si es necesario volvemos a probar hasta llegar a una forma en la que el usuario pueda hacer esas tareas de una manera muy fluida, ¿cierto? Aumentar la usabilidad del producto digital. Y hay algo que quería como acotar también, y es que obviamente la calidad de las pruebas de usabilidad con humanos sintéticos dependerá de la calidad del humano sintético que estamos creando. Lo que estamos creando es un modelo que emula algo, entonces en la medida en que tengamos más información sobre ese humano, mejor va a ser el modelo, ¿cierto? Y para eso podríamos utilizar, por ejemplo, entrevistas a usuarios, incluso esos videos podríamos montárselos a una inteligencia artificial para que entienda quién es ese usuario a partir de esas preguntas que le hacemos para saber quién es como persona, qué le importa, qué nivel de conocimiento tiene de la tecnología y ese tipo de cosas para que pueda actuar o modelar el comportamiento de esa persona. Disculpas, Edwin, que me metí ahí en la cola. Adelante. No, tranquilo. No, tranquilo. Es que yo quería ampliar lo que estaba diciendo Juan. Acerca del Product Owner, nosotros tenemos ya experimentos o ya hemos hecho cosas que nos permiten, como tal, simular comportamientos de roles específicos como el Product Owner. Lo que hacemos es habilitamos una inteligencia artificial, un modelo con la información acerca del contexto donde va a tomar decisiones y hacemos un usuario Product Owner que nos va a permitir actuar con esa persona que tenga ese conocimiento y que responda dentro de ese contexto. Eso es factible, estamos caminando también sobre eso, pero ya hemos podido tener resultados en donde
lo alimentamos con un proyecto y le preguntamos, ese proyecto tiene un alcance y le pedimos algo que está fuera del alcance y él es capaz de decir, esto no está dentro de este alcance, quiere adicionarlo y o algo que le preguntamos y no cumple con las expectativas, eso no cumple, cámbielo por esto, esto y esto y esto. Entonces ya está apoyando y tomando decisiones basadas en una serie de conocimientos. Entonces, pero son, digamos que dos vertientes de uso de usuarios o humanos sintéticos. Y que no lo reemplazan, sino que de pronto pueden ahorrar tiempo, en este caso en el que mencionas, Edwin, tiempo del PO, que es tan complejo. Entonces llegamos con algo más refinado donde el PO a validar realmente. Ahí lo interesante es que no hay que reemplazar nada porque normalmente no existen. Adelante, ahora sí, Juan de Dios. Pues yo tengo un pedido, a ver si me pueden ayudar estableciendo cuál sería ese paso a paso o esas recomendaciones de parte de ustedes para crear un humano sintético para alguien que no sea del sector de la tecnología del software, que son los ejemplos que han venido colocando. Y quiero primero hacer una explicación, pues, un contexto. La palabra, yo insisto que la palabra humano sintético, eso suena muy pesado. Para mí simplemente es emular la realidad basado en las tecnologías del momento. Ya. Eso lo hizo Platón cuando se empezó a hablar de ideas y de las formas para emular la realidad. Cuando llegó Newton y simuló, o Lewis con su matemática, o cuando en los años 50 hablamos de las simuladores de aviación. Eso es todo lo que ha venido históricamente, emulando la realidad basado en las tecnologías. Bueno, hoy día hay que emular la realidad basada en las tecnologías que tenemos, solo que le hemos puesto palabras desgastantes que al final del día lo que hace es confundir y crear humo, pues. Entonces, volviendo después de ese protocolo, ahora sí, ¿quién me ayuda y me dice, mire, entonces usted puede emular la realidad? Bueno, llamémoslo humanos sintéticos. Y estos serían los pasos. Primero entienda la necesidad, luego que tiene ¿Se atreverían como a darme un paso a paso para eso? A ver, Pepe lo ha dicho ahorita y fue muy enfático, lo primero es que entender que el problema, o sea, ¿dónde está el problema? Y una vez entendido el problema, pues buscar cómo solucionarlo a través de estas tecnologías. Yo diría que no hay un derrotero paso 1, paso 2, paso 3, pero en contexto general, eso sí podría verse así. No sé qué opinas, Pipe. Pero como la pregunta de Juan, que me la perdí. ¿Cómo es el paso a paso para crear un humano sintético? No, ¿Y cómo después lo usamos? Tiene que haber la grabación porque tenía un contexto histórico desde Platón con las ideas y las formas. Ya, no, sí te escuché el contexto, sí te escuché el contexto. A ver, lo que pasa es que creo que va un poquito más atrás porque sí discrepo con lo que decís, Juan. Pues porque eso no es una idea, esto es algo que opera y que es capaz de operar muy similar a como piensa y hace el ser humano. No es solamente una idea, no es solamente un PowerPoint, es algo interactivo y es algo que incluso puede hacer cosas por sí mismo. Entonces, sí discrepo que sea solo una idea o que sea para confundir. ¿Qué es lo interesante de esto? Primero, también otro concepto que me parece interesante, que antes decía Edwin que la inteligencia artificial no siente, y seguramente es cierto. Lo que sabemos es que la inteligencia artificial no es consciente, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tenga el conocimiento de qué es sentir. Me estoy poniendo un poquito filosófico, pero el punto es que perfectamente, sin saber exactamente qué es sentir, es capaz de hacer razonamiento respecto a lo que podría sentir una persona en ese contexto. No sé si me hago entender. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Es que los que me conocen saben que yo tengo problemas con la palabra empatía porque creo que está súper trillada y la utilizan mal, porque uno no es capaz de sentir lo que siente el otro. Uno puede tener compasión, que es diferente. Y desde ese punto de vista, lo mismo hace una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial no puede sentir lo que siente el otro, pero sí puede entender que lo sienta. Y puede, desde ese punto de vista, se le puede entrenar para que con base en esas situaciones donde el ser humano sentiría algo, cómo puede reaccionar. ¿Sí me van a entender? Entonces, si a mí me dicen, y les voy a poner el ejemplo,
no como inteligencia artificial, sino como un ser humano y qué pasa realmente. Si ahí me dicen, es que a tal persona se le murió el papá, yo entiendo que puede estar muy triste, pero yo no sé qué siente porque a mí mi papá no se me ha muerto. Entonces yo no sé qué se siente perder el papá, ¿cierto? Yo puedo sentir que él está triste y le puedo ayudar. Es muy diferente. Lo mismo le pasa a la inteligencia artificial. Es consciente, perdón, no es consciente. Sabe que la otra persona está en una situación donde necesita ciertas cosas y desde ese punto de vista se le da el contexto para reaccionar a ese tipo de cosas y de esa forma que nos responda. ¿Sí me hago entender? Sí, yo quisiera participar ahí un poquito porque, digamos, había una de las peticiones de Juan de Dios que era muy concreta y es cómo crearlo, ¿cierto? Y digamos que desde el diseño de experiencia de usuario eso hemos tratado de hacerlo desde hace mucho rato. Lo que pasa es que no funcionaba con inteligencia artificial, ¿cierto? Nosotros lo que hacíamos, lo que se hace tradicionalmente es hacemos unas entrevistas de usuarios. Entonces, vamos a entrevistar a un usuario que quiere, que es el usuario de una aplicación X o Y que vamos a crear o que hoy hace unas tareas de una manera que queremos que haga de otra manera, con la ayuda de la tecnología. Entonces vamos donde esos usuarios, los entrevistamos, les hacemos una serie de preguntas para saber quiénes son, cómo viven, qué les gusta, qué otras plataformas tecnológicas utilizan, qué nivel de conocimiento, incluso pues, validándolo con algunas tareas, tienen del uso de esas herramientas tecnológicas, cuáles son los trabajos que tienen que hacer, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, por qué compran nuestros productos o por qué usan nuestros productos. Entonces hacemos una gran cantidad de preguntas, una entrevista con la que pretendemos crear algo que en este universo llamamos user persona. Cuando eso es muy pequeñito, lo llamamos un protopersona, ¿cierto? Y cuando es algún ejercicio mucho más detallado, es un user persona. Pero entonces yo voy y entrevisto a Juan de Dios, y Juan de Dios es una persona particular, pero después yo entonces voy y entrevisto a otro usuario, llamémoslo Felipe, y Felipe es otra persona. Lo que pasa es que cuando empezamos a tener un universo grande de usuarios, decimos, es que Juan de Dios se parece a este otro, tiene unas características similares a este otro señor que se llama Carlos y a este otro señor que se llama Andrés. Y entonces lo que creamos es un arquetipo de un tipo de usuario que tiene un nivel de conocimiento de la tecnología, que tiene unos deseos y unas necesidades parecidas, y creamos un arquetipo que es nuestro user persona, que lo llamaremos como queramos llamarlo, pero que une las necesidades, dolores y experiencias de vida o gustos de vida de alguien en particular. Entonces, ahí viene otro paso. Normalmente hacíamos las pruebas o en persona, que eso se dejó de hacer hace rato, en realidad, y haciendo traqueo de ojos para ver qué hacía, pero ahora se hacen pruebas virtuales, ¿cierto? Entonces, invitamos a una persona, va a una prueba y le decimos, hace tarea, hace esta otra, y vamos viendo cómo se comporta. Entonces, lo que hacemos ahora es que le decimos al usuario Juan de Dios, ¿cierto? No al Juan de Dios persona, sino al Juan de Dios arquetípico que une a otra gran cantidad de personas. Al usuario Juan de Dios, o que es cercano a esa personalidad de Juan de Dios, ponerlo a hacer esta tarea específica en esta interfaz específica. Qué puntos podría mejorar, dónde se enreda, ¿cierto? Como haciéndole, es un asunto de ingeniería de prompts, de haga tal tarea, pon a hacer a este usuario tal tarea, donde tiene tropiezos, es capaz de hacer la tarea o no, qué propuesta nos harías para mejorar. Ya con esos hallazgos, regresamos a nuestro prototipo y hacemos ajustes y podríamos volver a hacer la prueba, ¿cierto? Entonces, un poquito esa es la lógica en la que funciona para los usuarios. Ahora, podríamos hacer lo mismo, exactamente lo mismo para un PO, ¿cierto? Pero lo que pasa es que, digamos, ahí tenemos unas necesidades y unos deseos específicos que van enfocados en los objetivos y en los resultados que queremos obtener con un producto particular o con lo que estamos desarrollando. Y, a ver, no tenemos manos levantadas, ¿cierto? ¿No? No, y no sé, Juan de Dios, entonces, si respecto a lo que te dice Felipe o respecto a esto otro que yo te mencionaba, tenías alguna duda, y invitar a los demás también a que participen, también pueden participar con dudas si les suena. Henry nos comparte algo, este link van 4 teorías que me dan. Está bien. Yo pienso que falta que maduremos más estos aspectos para poder ser capaces de tener ese paso a paso, quizás, si es que algún día se llega a tener. Pero toca irlo madurando. Para mí creo que es por ahí el camino, realmente. Gracias. Totalmente, y creo que no sería, o sea, es un proceso que no se acaba, ¿cierto? Y que no se acaba tampoco en lo tradicional. O sea, terminar de entender a los usuarios, eso no sucede, porque además los usuarios evolucionan.
Entonces es una tarea de nunca acabar. Juan Andrés, adelante. Está silenciado, Juan Andrés. No sé si me A ver, escucha. un poquito de contexto, un poquito de contexto. Normalmente nosotros en Castor tenemos facilitadores que están con proyectos, ¿cierto? Y hay mentores que ayudan a los facilitadores. Y a mí me toca muchas veces ir a hablar con niveles C, con niveles C. Pero lo que pasa en la mayoría del tiempo es que la gente no se detiene a pensar qué es lo que necesita. Y eso pasa con PM, con Scrum, con Kanban, con todo. Entonces, como la gente no se para a pensar qué es lo que necesita, ahí tenemos un hueco gigantesco. Entonces, por eso es que yo le tengo tanta fe a este tema de usuarios sintéticos, no para quitar la gente, sino para ayudarle a moler toda la data que hay, para llegarle al usuario, al product owner y al usuario real, como mira, está esto. Y creo que nos falta esto, complementémoslo. A mí esta herramienta, a mí este artefacto me parece fundamental para los que queramos seguir existiendo en la industria del software. Si esto no se tiene, el que no lo tenga, para mí no va a poder vivir en los próximos años o meses. Es de ese nivel. Perfecto. Tiene la mano levantada. Henry, adelante. Estás hablando con Juan Andrés Henry, con el micrófono apagado. Sí, así no funciona. Este hijo de madre gente ya no me abre el micrófono, listo. Lo estaba diciendo que lo que habla Juan me parece a mí que es más un agente de inteligencia artificial autónomo que un sintético. No, ni siquiera eso, Henry, porque es que es tan duro que es una capa más arriba inclusive de la inteligencia artificial. La gente quiere hacer software, es más, tomar decisiones sin sentarse a pensar. O sea, en serio. O sea, nosotros acabamos, ayer nomás Edwin y yo estábamos con un cliente en Bogotá. Le dedicamos día y medio a sentarnos a pensar qué era lo que se necesitaba, sin tirar, ni siquiera sin haber hecho un inception. Eso lo hacen contados clientes. Entonces, no, yo te paso el documento y dale. No. O sea, va mucho más allá. Entonces, por eso es que yo digo que todo lo que nos contribuya a ver qué es lo que necesitamos, cómo lo hacemos, incluyendo estos, como los quieran llamar, artefactos, de ayudar a que eso sea un poquito mejor, pero que sí esté ahí el decisor para saber por dónde se mete y que escuche, es fundamental. Sin eso no hay agilidad, PMI, inteligencia artificial, nada que valga. Hay un punto de quiebre gigantesco en cómo se hacen bien las cosas. ¿Sí me expliqué, gente? Gracias, Juan. Adelante, José. Yo estoy conociendo a José, no sé. Adelante. Sí, gracias. Yo quisiera pedirle a Juan Andrés que ahonde un poquito el punto, porque creo que el punto que menciona Juan Andrés es fundamental. Y si estoy entendiendo bien, no es algo que se va a resolver con inteligencia artificial, que es lo que yo comentaba antes. O sea, es una cuestión organizacional, es una cuestión de mindset de la gente que está en la organización, que entiende como, o de pronto está atropellada en el querer hacer las cosas que tienen que pasar todos los días, pero no se ha detenido a pensar en realmente qué es lo que tengo que hacer porque es prioritario. Y entonces, por eso él lo decía, yo si lo estoy entendiendo bien, él lo decía como está mucho más atrás, está en el punto en el cual yo no he echado a andar nada, yo no tengo, o sea, todavía una definición de producto, tengo una idea, tuve una epifanía a las 3 de la mañana de que creo que esto es lo que tengo que hacer y puse a todo el mundo a correr en la empresa aunque no sepan qué hacer. Por eso, o sea, creo que es importante ahondar en esto porque es anterior y luego sí vienen cuando ya tengo la información, o sea, cuando ya hice la investigación, cuando yo ya conocí a los usuarios, cuando yo ya hice un levantamiento del proyecto, ya puedo cargar eso en una inteligencia artificial y hacer que las cosas sean más veloces. Sí. Te voy a poner una metáfora, siendo que Waze no es inteligencia artificial, pero te voy a poner una metáfora. Tú utilizas Waze, tu familia utiliza Waze, ¿cierto? Pero Juan, si tiene inteligencia artificial. Lo que pero bueno, supongamos... Puede no ser generativa, pero, que eso es un tema. Vale. Voy a volver a empezar. No entremos en la discusión si Waze tiene inteligencia artificial o no. Listo.
voy a ponerte una metáfora con Waze. ¿Tu familia y tú utilizan Waze? Sí, listo. Entonces, cuando se va a entrar en una iniciativa, es como esto. La gente arranca y pone Waze, la gente dice, voy a salir a pasear, voy a ir para algún lado, pero vení, ¿para dónde vas a ir y por qué? No, es que yo voy para algún lado, pero vení, o sea, vas a ir aquí a una finca a 2 horas porque quieren montañas o quieres ir al mar. No, yo tengo un presupuesto y nos vamos. Pero vení, en realidad, ¿qué quieres? O sea, en realidad, ¿cuáles son tus expectativas? No fuimos. Vení, ¿qué es lo que querés resolver? ¿Querés estar más tranquilo? ¿Querés mejorar la relación de pareja? ¿Querés que tus hijos se diviertan? O sea, ¿qué es lo que está? No, ya salí. No, vení, sentémonos un rato, horas o días, que la gente no es capaz de hacer eso. Y nosotros en Castor Gracias que estamos diciendo, no es capaz de hacer eso, no lo hagamos. Más bien no trabajemos. Sentémonos a ver dónde estamos parados y para dónde queremos ir. Luego de eso que yo dije, bueno, creo, porque eso es un creo, no es un sé, sino creo que voy para tal parte, ya arranco con varios carros, varios vehículos y pongo Waze. Ahí sí me sirve Waze. Pero porque tengo la idea de para dónde voy. Pero es que es tan bravo que ni siquiera sabe para dónde va, o sea, ni siquiera se ha definido qué es lo que la empresa quiere y qué KPIs mueves o qué indicadores mueves. Entonces hay que definir para dónde y que sí estén los que deben ir en el viaje. Y cuando estamos, venga, listo, ahora sí, usuario sintético, PO sintético, pongámoslo a hablar, pero es atrás, o sea, y siento que cada vez hay más afán y cada vez se pierde más plata, por un tema de sensatez. ¿Sí soy claro, José? Juan, yo creo que ahí hay algo y yo creo que ya debemos pasar como a esa promesa que hicimos al tema de la ética en esto, que fue, dijimos que los últimos 7 minuticos para esto, pero yo creo que ahí hay algo en lo que José y tú están hablando, y es que también, digamos, ese ejercicio que podríamos llamarlo un ejercicio de estrategia, parece que estuviera en el aire, ¿cierto? Y es como, venga, sentémonos a pensar qué es lo que vamos a hacer, y no, ese ejercicio es un ejercicio que es aterrizado a piso, ¿cierto? Que normalmente o hacemos esos procesos de transformación o de decidir qué vamos a hacer con ejercicios de service design o con ejercicios de transformación digital, si lo que vamos a hacer es, digamos, enfocado o hacia los usuarios o hacia la operación. Y que todo ese toma de decisiones de qué es lo que vamos a hacer, pues tiene ese contexto o bien del mercado, o no más bien de varias cosas, del mercado, del ecosistema, de lo que necesitan los stakeholders, de lo que necesitan los usuarios, de cómo funciona la empresa hoy para saber dónde podemos optimizar cosas. Entonces creo que incluso en ese escenario, teniendo un mayor conocimiento de ese contexto, los humanos sintéticos podrían ayudarnos a tomar decisiones, por decir algo. Para el tema de service design, normalmente hacemos un journey, y ese journey es el paso a paso que hace un cliente frente a un producto o servicio que le estamos prestando. ¿Cómo se siente el cliente si ya sabemos quién es el usuario de la empresa X, ¿cierto? Y el paso a paso que hace con un producto, con un servicio es 1, 2, 3 y 4, y le decimos cómo se siente el usuario en este paso en específico en el que tiene que hacer estas tareas. Y si tenemos el conocimiento del usuario, la inteligencia artificial podría darnos un insight para saber dónde ese usuario tiene dolores, dónde tiene necesidades, y ayudarnos a nosotros a ver si ahí tenemos una oportunidad de trabajar y dirigir nuestra estrategia en esa dirección. O sea que creo que incluso en esa instancia los humanos sintéticos podrían darnos una mano. Son las 11:24, nos le robamos un minutico al tema ético, no sé si quieran que cerremos entonces esta conversación sobre esto, porque claramente a mí me parece muy válido pues la preocupación de Juan de Dios. También creo que sería hipócrita llamarlo de otra manera, por lo que estamos pretendiendo emular es a un humano, ¿cierto? No, si hacemos un perro robótico es porque ese perro robótico quiere ser un perro. Creo que lo que nos duele es que nos incluyan dentro de esa, como humano, como especie, que nos incluyan dentro de esa categorización, pero la verdad es que es lo que se está tratando de emular a un humano. Entonces, con todo lo que eso implica, que incluso por ahí veíamos cómo se ha disparado la psicosis, por ejemplo, con el uso de las inteligencias artificiales, como que hay sesgos de afirmación que tienen las inteligencias artificiales y muchos seres humanos están cayendo en psicosis porque creen que son especiales, porque la inteligencia artificial les ratifica sus sesgos. Entonces, personas que empiezan a hablar con la inteligencia artificial y no con otros, y empiezan a creerse cuentos de que tienen poderes o que se aíslan del mundo y empiezan a tener problemas, pues, patologías psicológicas, ¿cierto? Entonces, claramente esto tiene
implicaciones en la cotidiana, éticas. No sé si les parece si cerramos con eso. Claramente tiene, ya vimos para qué sirve, pero claramente todo tiene claros y oscuros. Entonces, adelante, Henry. Bueno, yo la verdad que quedé un poquito más confundido que claro con todo esto que se habló, porque de pronto tengo muy metida la idea de humanos sintéticos de acuerdo a esa teoría que le pasé ahí. Pero también entiendo muy claramente las aclaraciones que me hizo Juan cuando le hablaba con respecto a los agentes. Es decir, yo tengo muy claro lo que quiere Juan. Lo que no he podido es como definirlo y concatenarlo con lo que ya he leído y he investigado sobre esta cuestión de humanos sintéticos. Pero independientemente de todo eso, traigo a colación dos cosas que, hablando sobre la inteligencia artificial y sobre esta psicosis que habla Roberto, y veía hace poquito uno de los conferencistas que más me encanta a mí, que es español, no recuerdo ahorita bien su nombre, pero él decía, mire, el gravísimo problema hoy en día de la inteligencia artificial no es que nos vaya a reemplazar, no es que lo uno, no es que lo otro. El grave problema es que toda la gente le cree a la primera. Ese es el gran problema, la gente le cree a la primera. Estoy hablando de la gente en general y él habla de la gente en general. Ese es el gran problema. Mientras que hay unos pocos que dicen, conservan lo que se llama, mucho llama el pensamiento crítico, el análisis, etcétera, y dice, listo, vamos a ver qué fue lo que me dijo esta inteligencia, a ver si es cierto o no, si está alucinando, si está hablando paja o no. Esa es la gran diferencia. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, cualquiera que sean estas herramientas, humanos sintéticos, inteligencia, agentes, esos son simplemente apoyos. Es decir, el razonamiento, la utilidad, el análisis final seguirá siendo nuestro. Eso nunca se podrá, no se le podrá endosar a ninguna inteligencia, a ningún agente ni nada de eso. Eso va a seguir siendo nuestro. Esa es mi gran conclusión. Llámese, vuelvo y repito, llámese agente de inteligencia artificial, llámese robot, llámese humano sintético. La parte final, quien dice, listo, hágase, sellado, ese sigue siendo nuestro. Perfecto. Los dejé confundidos, gracias. Muchas gracias, Henry. De hecho, ahí en el documento que nos compartes, yo creo que hay como material para indagar en esos temas éticos, pues, como me parece, a ver, creo que lo abrí por acá, creo que es este. Yo quiero, Plantea. Dale, Juan. quiero cerrar. Veas en ese video que les pasé. Yo quiero cerrar lo que dijo Henry. Henry, tacha inteligencia artificial y pone ahí Google, redes sociales, políticos, religiones, maneras de ver la vida de cada civilización. O sea, eso, los humanos siempre hemos sido así. O sea, y la gente de pensamiento crítico antes, ahora estamos de buena, antes lo metían a la hoguera, ahora al menos nos tiran piedras por las redes. O sea, es un tema de ser humano, donde el pensamiento crítico es muchísimo más doloroso y muchísimo más costoso en términos de energía, y por eso muy poca gente lo asume. Entonces, la inteligencia artificial es otra más de la larga fila. Amigos, feliz fin de semana. ¿Cómo así? ¿Ya terminamos? Son las yo sí tengo que almorzar, mi humano sintético no almuerza. No, entonces espéreme, no, Juan. No me despacha al público. Vamos a hacerla primero, la encuesta de satisfacción, se las comparto. Este man roncó, este man se emocionó y se quedó aquí hasta la 1 de la tarde. Teníamos que cumplirle la promesa, Juan de Dios, de hablar de los temas éticos, que no los hemos hablado todavía, y les compartí la encuesta de satisfacción y les voy a... Para mí es ético almorzar, Y les comparto la votación de nuestro próximo tema. Si quieren, vamos sacando algunas conclusiones, con qué nos quedamos, o si quieren hablar de algo ético mientras, en ese documento que nos comparte Henry hay temas muy interesantes, por ejemplo, la convergencia biotecnológica digital, la transferencia de conciencia, de emergencia, de identidades híbridas. Eso, la transferencia de conciencia me parece como un asunto loquísimo, y ahí sí que hay unas oportunidades, pues, de análisis ético tremenda. Yo creo que eso va para sesiones mucho más amplias, pero si quieren ir cerrando con algunos de esos temas, y mientras tanto yo les voy compartiendo pantalla para que veamos los resultados de la votación. Por favor, anímense las 11 personas que están acá, me comparte esto también en YouTube para que la gente pueda votar por allá, para que seleccionemos el tema de nuestro próximo Castor Sin Filtro, el próximo viernes. ¿Alguien se anima a sacar algunas conclusiones o a dar algunos planteamientos éticos sobre este tema? Por lo menos titulares, pues.
Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Y les pido que si alguien levanta la mano, que me ayuden por allá, que yo no estoy viendo en este momento la reunión. Tenemos 2 votos, 3 votos. ¿Alguien se anima a alguna conclusión? Mientras el resto de personas, que por lo menos en esta reunión nos quedan 8 más, votan. Conclusiones o Loco, yo temas voté que les preocupen. Ahí sí está el de neobancos. Caramba, Hay están 6 tímidos. votos. Nadie da la primera conclusión. Bueno, entonces yo me Adelante, atrevo, por favor, gracias. pero yo vuelvo a decir así a manera de tweet. La primera conclusión, y de pronto haciendo eco de lo que decía Juan, es, independientemente si es humano sintético o no, lo importante es para qué lo queremos. Y eso complementando con lo que ha dicho Juan, no se trata simplemente de la parte artificial, sino de ir un nivel más arriba. Nivel estratégico. ¿Alguien más? Tenemos 6 votos de 11 posibles. O sea, todavía tenemos oportunidad de 4 personas más votando, mientras alguien saque alguna conclusión o plantea alguna duda ética. Sí, Adelante. a ver, pues siempre que hablamos de inteligencia artificial, intento como invitarlos un poquito porque pues obviamente se siente como cierta resistencia. Em, los humanos seguiremos siendo humanos y no vamos a cambiar lo que dice Juan, así actúa el ser humano, eso no va a cambiar. Lo describía por ahí José Luis también, de que hoy por hoy no se tienen PO porque no se entiende la importancia de los proyectos, creo que era algo así, me corrige si no, eso no va a cambiar. Entonces, con inteligencia artificial o no, seguiremos dándole prioridad a lo que no es, seguiremos haciendo cosas sin planificar, sin pensar, botando plata, eso ocurrirá siempre. La diferencia es que seguramente con inteligencia artificial podemos facilitar algunos procesos y quienes de pronto cuestionemos un poco cómo funcionan las cosas, podemos sacar más provecho. Creo que es eso. Perfecto, y ahora sí que se enredó la cosa porque estamos en un empate técnico. ¿Alguien más alguna conclusión para ver si esto se desempata? Yo quería solamente hacer énfasis sobre lo que decía Felipe. O sea, al final, la inteligencia artificial es una herramienta y una herramienta depende de quién usa la herramienta. Si a mí me dan una navaja suiza y me ponen un carro dañado, de pronto yo no logré hacer nada, pero si le dan una navaja suiza a un mecánico, seguramente hace maravillas y pone el carro a andar. Entonces, al final, viene eso, es la importancia del conocimiento de quien maneja la herramienta y yo diría, el pensamiento crítico para el manejo de la herramienta. Porque también, pues, la inteligencia artificial puede acelerar el que saquemos basura. Porque lo vamos a hacer simplemente más rápido. Porque hoy tenemos capacidad de construir software con escribir un prompt. Entonces, ya no estamos adscritos a que tiene que haber un programador para escribir el código. No, ya yo puedo escribir un código. Eso no quiere decir que el código sea bueno, no quiere decir muchas cosas. Entonces, creo que una cosa importante ahí es el conocimiento que hay detrás para poder acelerar las cosas bien. Y eso conecta también con la conversación y lo que yo le preguntaba a Juan. O sea, en las organizaciones, cuando no se tiene claro el foco y la prioridad, pues simplemente podemos hacer lo mismo, o sea, construir basura y hacer que todo sea, y pensar que una persona que está metida en 15 proyectos es súper efectivo porque nos da simplemente en las horas de la semana que la persona tiene, se va haciendo matemáticas simples. O sea, entonces, cuando tenemos claro el para qué, cuando tenemos claro qué es lo que queremos conseguir, pues podemos buscar el uso de estas herramientas para acelerarles eso, en donde tener la información adecuada nos va a ayudar a poder, por ejemplo, me parecía muy potente el tener un usuario sintético al cual yo le cargue un arquetipo de persona y entonces yo le puedo hacer preguntas
como programador incluso a ese usuario sintético y que me responda y entonces hacer mejores features. Entonces creo que detrás está siempre ese para qué, el conocimiento para el uso de las herramientas, y las herramientas son herramientas. Las herramientas no estamos en el punto en el cual la herramienta nos esté creando a nosotros productos y estemos enganchados todavía de los productos, todavía no hemos llegado ahí. Y es que ya son las de 36. El hambre mata, el hambre mata. Sí, no somos tan sintéticos nosotros, entonces tenemos que... Bueno, esto... parece que hubo un voto a última hora. ¿Qué pasó? Pero no lo escuchamos, Juan Andrés. Sí, ya siendo la de 36, yo creo que el que no trabaje con esto en meses va a estar en clarísima desventaja. Clarísima. Listo. Tenemos un inconveniente, es que tenemos dos temas con igual voto. Nosotros, si la van entrante, le damos. Listo. Yo les propongo, si quieren, que empecemos con neobancos y ahí tenemos tema para el otro, para la sesión. Listo. Ahí Vale. lo conversamos. Entonces, bueno, muchas gracias por participar en este Castor Sin Filtro y les deseo un feliz fin de semana.